Estamos listos para avanzar, para continuar con esta serie de temas que traemos cada miércoles en la exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el mensaje número 55 ya. Mensaje número 55. ¿Recuerdas esto? Y estamos mirando los capítulos 12 hasta el 16. Capítulos 12 hasta el 16. Estamos mirando la vida práctica del cristiano. Dado que los capítulos 1 al capítulo 11, terminando con una doxología, se habló acerca del fundamento o la doctrina o la teología de la carta, en este caso la exposición de lo que es el evangelio, de la justificación solamente por la fe. Y ahora estamos mirando la vida práctica. Ya este es el tercer mensaje. Veíamos un primer mensaje que es el fundamento del vivir cristiano. Hay un fundamento, capítulo 12, versículos 1 y 2, y ese fundamento tiene que ver, hermanos, con un molde. Es decir, debemos presentarnos al Señor como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero tiene que haber un molde. Y obviamente hay un molde del mundo que debemos no seguir y un molde de Cristo que es el que vamos a seguir. Hace 8 días veíamos mi actitud con el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi actitud frente a los hermanos? ¿Cuál debe ser mi comportamiento, mi conducta frente a los hermanos? Dado que veíamos por lo menos dos cosas ahí fundamentales, dado que somos miembros del mismo cuerpo. Él y yo, cada uno hace parte del cuerpo de Cristo, dice, miembros los unos de los otros. Y una manera de expresar ese hecho de ser miembros es por medio de los dones que Dios nos ha dado. La manifestación de los dones dentro de la iglesia. Y hoy vamos a mirar una tercera parte de esa práctica del vivir cristiano, y es las facetas del amor verdadero. Las facetas del amor verdadero. Capítulo 12, versículo 9, vamos a leer hasta el 16. Y hermanos, pues yo no sé cuántas encuentre, yo ahí encontré 15 facetas del vivir. Obviamente continúan, pero ya dentro de 8 días vamos a mirar ya específicamente hacia los impíos, el amor hacia los inconversos. Esta primera parte es más que todo hacia los creyentes, mi amor manifestado hacia los creyentes. Dice así capítulo 12, versículo 9 de la carta a los romanos: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ok, las facetas del amor verdadero. Y obviamente estamos hablando de un fundamento que el Señor ha dejado por medio del apóstol Pablo, y de ese fundamento se desprende toda la vida práctica del cristiano. Sin ese fundamento no hay vida cristiana. El fundamento está prácticamente donde dice: nosotros como creyentes debemos ahora presentar nuestros cuerpos al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable, dice, porque ese es el culto primordial, ese es el culto real. El culto ni siquiera es, o ese sacrificio a Dios como un olor grato, ni siquiera es las alabanzas o el culto que hacemos, que normalmente llamamos culto, sino que más bien en cómo nuestra vida se presenta a diario. Ahora, para poder hacerlo así, Pablo dice, deben entonces a renunciar a este mundo, no amoldarse, no conformarse a este sistema mundano, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Cuando nosotros tenemos eso claro, mi amado hermano, podemos ahora vivir esa vida práctica, esa vida cristiana. Y entonces, ¿cuál es mi actitud frente a los cristianos?
y ellos son también el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por ser ese cuerpo de Cristo, nos servimos los unos a los otros en la manifestación de los dones. Y ahora Pablo va a tocar que una manera de servirnos es expresando nuestro amor. Y entonces, en toda esta parte que leímos de estos 7 versículos, vemos una expresión del amor, cómo debemos nosotros ahora amar a esos hermanos. Hay 15 facetas de ese amor verdadero. Vamos entonces con la primera, y obviamente como son 15 yo voy a ir rápido, las menciono. Número 1, el amor verdadero no se finge. Y comienza con una parte negativa, y es que no se finge. Por eso dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Ahora comienza con el amor, hermanos, sencillo, y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. La vida cristiana depende del amor. Jesucristo, recuerde, Dios deja 10 mandamientos. Jesucristo resume esos 10 mandamientos en 2. Dice, los 10 mandamientos se funden en 2. Número 1, ame a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ahí está el resumen de las 2 tablas. Recuerde que Moisés trajo 2 tablas, las 2 tablas de la ley, y la primera tabla tiene 4 mandamientos, y la otra tabla tiene 6. Los primeros 4 mandamientos de la primera tabla son para Dios, y los otros 6 mandamientos son para el hombre. Es decir, el hombre, la vida del hombre creyente, del hombre que confía en Dios, se basa en el amor a Dios, y luego el amor al prójimo, el amor al hermano. Ahí está el amor. Entonces, por eso comienza aquí, y la primera parte es, bueno, ¿cuál es esa manifestación de ese amor verdadero tanto a Dios para mis hermanos? Número 1, el amor sea sin fingimiento. Y aquí el comentarista Hendrickson dice, lo que él subraya en primer lugar es que el amor, en cualquier sentido que se lo entienda, ya sea que su objeto sea Dios o hermanos en la fe, como ya les había dicho, o el prójimo, o aún enemigos, porque eso lo planteó Jesús también, y lo vamos a ver más adelante, debe ser sin hipocresía, es decir, no fingido, pero sincero y genuino. No debe ser falso, ni debe consistir en palabras huecas. Cuando dice aquí el amor sea sin fingimiento, esa misma palabra fingimiento traduce sin hipocresía. Y esa palabra hipocresía, hermanos, fue muy conocido en el tiempo cuando el apóstol Pablo está escribiendo, y se hablaba de no sea un teatro, no sea teatral. ¿Por qué? Porque se le llamó hipócritas a aquellas personas que hacían un papel en el teatro, y ellos tenían que hacer un fingimiento, y usted lo sabe hoy día. A tanto las películas como la novela, la serie que usted se pueda ver, hermano, o algún drama que haga, eso es fingimiento, porque esas personas hacen un papel que no es el de ellos. Tienen que reír cuando de pronto están por dentro, yo no sé cómo. A veces hacen papel, usted no ha notado eso, hay personajes que hacen el papel de malos, y son tan malos que ellos dicen que cuando van a la sociedad la gente les da miedo, porque la gente se mete ese papel y creen que él es así, pero esa persona no es así. Es decir, él se ha puesto una careta, él está fingiendo. Entonces, a eso Pablo se refiere. El amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía. Y entonces, ¿por qué así? Porque, hermano, puede darse, y recuerde que Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo, pero también la iglesia de Cristo, y tenemos que entender y reconocer que estamos en una vida caída todavía, que tenemos un remanente de pecado, y que debido a eso podemos de pronto tener fingimiento o caminar con hipocresía, y eso es lo que se quiere quitar. Si hay un amor verdadero, debe estar libre de la hipocresía. El amor verdadero surge entonces, para que sea sin hipocresía, del amor de Cristo en nosotros. No hay otra manera. Y Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, dice Pablo a los de Filipos, con el entrañable amor de Jesucristo. Para que el amor sea sincero, debe el amor de Cristo estar en nosotros. Y si el amor de Cristo está en nosotros, dice Pablo aquí que Él los ama con ese entrañable amor. Y es la mejor manera de amar sinceramente. Ese amor verdadero se hace entonces sin acepción de personas, como dice Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Ese amor verdadero es sin acepción de personas. Por eso, en la iglesia, y lo veíamos 8 días, al entender que somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo es de Cristo, y ese cuerpo de Cristo el Señor lo compró con su sangre, le pertenece a Él. Entonces cada hermano tiene el mismo valor, la misma valía. No hay uno más que otro, sino que todos, hermanos, somos delante de Dios iguales. Eso es lo que tenemos que entender. Así que usted no debe darle más amor a uno que a otro, sino que debe ser libre de hipocresía y de acepción de personas. Número 2, el amor verdadero no hace lo malo. Dice, sigue diciendo el texto, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahora, esto es interesante. Muchos comentaristas dicen acá, ¿por qué es lo que está haciendo Pablo ahora? Porque el apóstol Pablo ahora, en toda esa exposición, él no trae un orden lógico allí, sino que él está tirando cosas. Y entonces, ¿pero cómo? Y todo uno va a tratar de sacar los puntos, y es bien difícil. Algunos han sacado 5 puntos de este pasaje, otros 3, otros 6, yo no sé. Yo dije, no, yo no puedo sacar los puntos así, yo más bien, así como está, lo voy a soltar, como está expuesto allí. Entonces, más bien el tema que le di fue las facetas del amor verdadero para entender esas facetas. La primera, dijimos, libre de hipocresía, el amor. Número 2, el amor verdadero no hace lo malo, porque dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y en 1 Corintios 13, 4, 5 dice, el amor, cuando habla de la descripción del amor, pero esa descripción dice, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido, es decir, no hace lo malo. Pero el punto acá, hermanos, y quiero tocar esto porque a algunos no les gusta, pero Pablo dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Él no está diciendo aquí, deje de hacer lo malo, siga lo bueno. Él dice, aborrezca lo malo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Acaso podemos nosotros aborrecer? Sí. Debemos llegar a ese punto. Si tenemos un amor correcto y el amor de Dios está en nosotros, tenemos el amor de Dios, porque Dios aborrece lo malo. Dios aborrece al malvado. Dios aborrece al impío. Dios aborrece al pecador. Aborrece lo que hacen. Y entonces, no solamente seguir lo bueno, sino que hay que aborrecer lo malo. Hay mucha gente que se enoja con uno. No, a usted le falta amor, pastor. Usted no, tiene que amarlos a todos. Pero digan, no, un momentico. Nosotros no podemos, hermanos, amar o pretender que una persona está haciendo algo malo, y muchos pastores hoy día lo hacen. Hay alguien que está haciendo algo malo y entonces, bueno, todos somos iguales, o yo también tengo puntos débiles, tranquilo, déjelo ahí, tranquilo, no lo toque. No, si hizo lo malo hay que reprenderlo, hay que aborrecer lo malo de esa persona. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, esto solo es posible si se tiene un pensamiento bueno. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno no se va a hacer a menos que hayamos sido transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y esa renovación, como lo dijimos al comienzo, lo da la palabra de Dios, hermano. El problema que tenemos con el evangelio de hoy día, muchos cristianos, es que quieren vivir una vida cristiana de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios sentires, y no de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios registra que nosotros no podemos moldear nuestra vida a este mundo, sino más bien que renovemos nuestros pensamientos, y en este caso sería con la palabra de Dios. Entonces, en Filipenses 4:8 nos dice, pues ¿cómo yo voy a hacer lo bueno? Pues tengo que tener pensamientos buenos. Por eso Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y aquí son absolutos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, es decir, todo abarca todo un absolutismo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto pensad, porque si nosotros pensamos en esto, vamos a hacer lo que pensamos. Es decir, nuestras acciones siempre son resultados de nuestros pensamientos. Hermano, siempre usted piensa primero y actúa. Usted no actúa primero, o se ha dicho, no, y eso nos ha enseñado, no piense primero antes de hablar, no hable para después pensar. O piense primero antes de actuar, no sea que actúe, después tiene que pensar. Y hemos cometido ese error, a veces hemos hecho cosas, acciones, que después nos arrepentimos porque tal vez no las pensamos bien.
Entonces cuando dice aquí, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, la única manera es tener claros pensamientos concretos. ¿Y dónde está eso, hermano? Otra vez, en la palabra de Dios. Todo está acorde a la palabra de Dios. Y por eso el fundamento que se puso fue ese. Debemos ser transformados por la renovación de la mente y no moldearnos al sistema mundano. Otra faceta del amor, la número 3, es que el amor verdadero es fraternal. Y ojalá no haya aquí problemas, aunque ya el domingo hable un poquito de esto. El amor verdadero es fraterno, o es fraternal. Dice, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros. Y otra vez está hablando del cuerpo de Cristo, que es el contexto que él viene hablando. Y en el ejercicio de los dones, ¿cómo lo hago? Con amor fraterno, con amor fraternal. El amor fraternal, hermanos, se define como el amor entre hermanos. La palabra fraterno, entre hermanos. Pero estos hermanos son hijos del mismo Padre. Es decir, es el amor entre hermanos que pertenecen en este contexto a la familia de Dios. Son hermanos que pertenecen a la familia de Dios y tienen un mismo Padre. Ese amor el Señor lo definió de una manera que a veces muchos no lo han entendido. Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Porque uno se piensa, bueno, ¿y a quién debo amar yo primero? ¿A mi familia consanguínea, así no sean cristianos? ¿O a mi familia cristiana? ¿A quién debo amar yo primero? Ahora miremos lo que Jesús dijo, porque Pablo dice que amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es decir, nuestro amor debe ser a los hermanos que tienen un mismo Padre, y nosotros tenemos una familia espiritual. Mateo 12, 46, mientras él aún hablaba a la gente, aquí quiero mostrarles, hay un grupo aquí que se llama la gente, es decir, esa gente es a la cual Jesús les estaba predicando. Dice que mientras Jesús hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Hay otro segundo grupo acá. Jesús tiene un conglomerado de personas allí, les está hablando. Pero a la puerta aparece la mamá de Jesús, María, y los hermanos de Jesús. Dice que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? ¿Quiénes son mis fraternos? ¿No? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ojo que hay otro grupo ahí. Oh, hermano, yo me maravillaba cuando miraba esto. Le está hablando a una multitud. La mamá y los hermanos de Jesús están afuera, quieren hablarle. Y Jesús le contesta, pero él extiende la mano hacia sus discípulos. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mis discípulos. Y luego dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Está la multitud, está la mamá y están los hermanos de Jesús que todavía no creían en él. Y están los discípulos que lo estaban siguiendo, los 12. Y él les tiende la mano y dice, esos son mis hermanos. Esa es mi madre. En otras palabras, lo que él está diciendo es, esta es mi familia fraterna. Mi familia fraterna ni siquiera son ustedes que están recibiendo la palabra, gente que les estoy predicando, judíos. Ni siquiera mi mamá y mis hermanos son mi familia fraterna. Son mi familia consanguínea, pero no fraterna. Estos son mi familia fraterna porque hay un Padre. Entonces es bien interesante porque ahí nosotros entendemos, y no me da temor decir, que es más importante los hermanos de la iglesia que mis hermanos consanguíneos. A no ser que mis hermanos consanguíneos sean también de la iglesia. Que ahí está la diferencia. Entonces, por eso el Señor tiene que decir en otro contexto, el que no ama a padre, el que no me ama a mí más que a padre y madre no es digno. El que ama a padre y madre no es digno de mí. El que ama a su familia no es digno de mí. Aún su propia vida, dice, no es digno de mí, porque Dios es primero. Es decir, Dios es primero y en segundo lugar, mis hermanos, los que son de Dios. El valor que la Biblia le da a los hermanos es impresionante. Yo debo amar a Dios y debo amar a mis hermanos fraternalmente, mi amor fraterno, aún por encima de mi amor de mi padre y mi madre si no siguen al Señor. Eso lo enseñó Jesús.
William Hendrickson dice aquí: según esta enseñanza, los lazos que unen a los miembros de esta familia espiritual son mucho más seguros y duraderos que los que unen a los miembros de una familia meramente física, obviamente. Son más seguros, son más duraderos, son eternos esos lazos. Por lo tanto, lo que el apóstol dice es que los miembros de esta familia espiritual deberían hacer todo lo que está en su poder para hacer y permanecer afectos los unos a los otros con tierno amor. Amados los unos a los otros con amor fraterno, es decir, primordialmente ame a los hijos de Dios, primordialmente ame a la familia de Dios, primordialmente ame a la iglesia. Pero muchos no lo ven así. Y tomamos la iglesia como unir solamente un culto cada 8 días y ya pare de contar. De ahí en adelante estoy todo el tiempo con mis familiares que son impíos, y cuando voy a la iglesia quiero que se acabe el culto rápido para salir corriendo. No, mi amado hermano, eso hay que corregirlo, porque el Señor aquí nos está diciendo: debemos amar con amor fraterno. Obviamente debemos tener amor por todos, pero especialmente el amor fraternal. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, ¿dónde? Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo cuadra este pasaje? Hágale el bien a todos, amemos a todos en un sentido como el Señor tiene un amor para todos, pero un amor en una gracia común. Amemos a las personas porque hay que amarlos a todos, pero dice Pablo aquí: hagamos bien, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero mire lo que dice: pero mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a nuestros hermanos fraternos. A ellos mayormente debo ayudarles. ¿Cómo lo veíamos el domingo? Número 4, el amor verdadero se da, en el amor verdadero se honra a los demás hermanos. Por eso sigue diciendo el versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, ahora tengo que honrarlos a Él, tengo que darles honra, prefiriendo los unos a los otros. Bueno, aquí hay un problema también, no tanto de traducción, sino de entendimiento. ¿Qué es eso de prefiriéndolos unos a los otros? La Nueva Versión Internacional dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ahora eso ya nos aclara. Nos dice que prefiriéndoos los unos a los otros quiere decir inclusive que yo me ponga por abajo y que ellos estén por encima aún de mí. Algunos dicen que esta traducción prefiriéndoos da la idea a que en la iglesia cada hermano quisiera que el otro hermano se sintiera mucho mejor que él mismo. Es decir, como buscando que él se sienta mejor. Miren, que cada uno hiciéramos eso. Yo quiero que mi hermano se sienta mejor que yo, que el otro, buscar yo, y el otro quiere que yo me sienta mejor que él. Es decir, esa es la idea, prefiriéndonos los unos a los otros, tratando de honrarlos los más que podamos. La idea es que honremos entonces a los hermanos aún por encima de nosotros mismos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué honra le doy a mis hermanos? Y ese es parte del amor verdadero. Número 5, el amor verdadero es diligente. Y recuerden que esta es una lista que Pablo está dando así ya una vida práctica. ¿Cómo vivir el Evangelio? Dice el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahora, cuando uno mira el contexto otra vez, tenía que preguntarse: ¿a qué se refiere con diligencia? Pero es que aquí dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Ahora, cuando uno mira el contexto, uno sabe que lo que requiere diligencia es lo que dijo en la base, en el fundamento, versículos 1 y 2, donde dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la diligencia, eso es lo más importante que Pablo está trayendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que requiere
diligencia. Si yo tengo diligentemente esto en mi vida, entonces puedo hacer lo otro que viene sin flojera. En lo que requiere diligencia, no flojos, no perezosos, hermano. ¿Qué requiere diligencia? Estudiar las Escrituras. ¿Qué requiere diligencia ahora mismo? Que yo cada día me prepare mejor, conozca mejor al Señor. ¿Qué requiere diligencia? Que cada día yo esté más y más moldeado a quien es Cristo. Eso requiere diligencia. La vida espiritual requiere diligencia. A eso, entonces, no perezosos. Porque a veces somos flojos. Flojos. Lo que requiere diligencia, domingo 9 de la mañana aquí para aprender más teología. Eso es diligencia. Pero algunos dicen, no, yo voy a ir al culto. Bueno, es un problema. Pero lo que requiere diligencia indica eso, que yo debo buscar lo que requiere mi alma. ¿Cómo va a crecer mi vida espiritual? En lo que requiere diligencia. Se pegó aquí, ¿qué pasó? Bueno, con esto en mente entonces, el amor a Dios y al prójimo pues va a ser sincero, va a ser diligente, va a ser también porque, y otra vez, si tenemos la base, hermanos, podemos entonces ya comenzar a aplicar lo otro que vendría como resultado. Ser diligentes aquí también podemos decir, no demorar en prestar ayuda, pues a mi hermano, como ya lo habíamos visto, presentarle el don que Dios me ha dado en desarrollo, y eso también requiere diligencia. Número 6, el amor verdadero es fervoroso. Y luego dice, fervientes en espíritu. Ahora, interesante que aunque está ahí espíritu con minúscula, hay traducciones que lo ponen con mayúscula, por lo menos la Nueva Versión Internacional dice, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu. Entonces, para dar el verdadero amor se requiere, en este caso, la intervención del Espíritu. Cuando habla aquí de ferviente espíritu, obviamente uno puede entender que quien da ese espíritu fervoroso es el Espíritu Santo, no hay otra manera. Aquí que de una manera especial, y luego lo vamos a ver ahora en otro punto, nos invita a una oración, a una dependencia de Dios, que Él es el que nos da ese fervor. Es decir, la Biblia en ningún momento va a presentar pasividad para nada. Por eso yo a veces grito un poco, porque no hay más aburridor que un pastor pasivo, predicando y enseñando una tonalidad ahí, hermano. No hay que, y aún para esto se requiere fervor. Alguien decía que hierva en el Espíritu. Bueno, eso lo da el Espíritu Santo. Número 7, el amor verdadero es servicial, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Obviamente ya la Biblia ha registrado, y lo hemos visto varias veces, que cuando uno presenta un servicio en nuestros dones a nuestros hermanos, realmente lo está presentando es a Dios, porque mi hermano le pertenece al cuerpo de Cristo, y el cuerpo es de Cristo. Entonces a esa parte hay que apuntar. El verdadero amor entonces se hace con la mira puesta en Dios, que todo lo que yo haga es un servicio a Dios. Ahora miren lo que dice Romanos 6, 17 al 22, que ya lo hemos visto, ya pasamos por ahí. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos entregados a una forma de doctrina. Y libertados del pecado, aquí está, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tú y yo ahora somos siervos, sirvientes, esclavos de la justicia. Luego dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí servir a la justicia es servir a Dios, es servir al Señor, como lo dice ahora, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido, y este es el punto, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fuimos libres del pecado, pero ahora fuimos hechos siervos de Dios, siervos de Cristo, siervos del Señor, siervos de la justicia. Ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De alguna manera Pablo está tomando lo que ya había dicho, eso es lo que ahora está enfatizando,
Parte del amor verdadero, una faceta de ese amor verdadero es que debemos servir al Señor. Número 8, el amor verdadero se goza, es otra faceta del amor. Versículo 12 dice, gozaos en la esperanza. Claro que aquí nos da pues en qué debemos gozarnos, y habíamos hablado esos 8 días de esa esperanza, y por eso quiero volver a leer esa parte de la esperanza, porque la esperanza de la salvación futura va a llevar al creyente a gozarse. Gozaos en la esperanza. Hermano, puede ser que aquí tenga aflicciones, puede ser que aquí tenga tropiezos, puede ser que aquí tenga enfermedades, dificultades, puede ser que yo vea la vida espiritual como algo duro, pero cuando yo tengo una esperanza, hermanos, de que esta es una carrera, de que solamente es un peregrinaje, de que estoy pasando un desierto, pero voy a llegar a la tierra prometida, en este caso mi Jerusalén celestial, que son las moradas eternas, y es la esperanza que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a estar aquí? Gozosos. No importa cómo estemos viviendo, hermano, nuestro gozo no depende del momento ahora, sino del triunfo final. Y aquí es que debemos apuntar. Entonces vamos otra vez a Romanos 5, 1 al 5 voy a leer. Porque aquí dice, gócese en la esperanza. El verdadero amor nos lleva entonces a gozarnos en la esperanza. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo más maravilloso. Hemos sido justificados por la fe, ahora hay una paz que tengo con Dios, una reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, note, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esa es parte del gozo, gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos fue dado. Entonces, bien interesante esto del podernos gozar. Entonces, el creyente, a pesar de las situaciones difíciles que tenga, por tener el amor de Dios y una manifestación del amor, es que vive una vida de gozo. Número 9, el verdadero amor sufre, aunque ya lo vimos ahí también, pero sufridos en la tribulación. Es decir, el amor verdadero no nos va a librar de la tribulación ni del sufrimiento, sino que nos va a permitir en algunos momentos pasar por esas tribulaciones que normalmente nos van a tocar. A pesar del sufrimiento, entonces ese amor siempre va a permanecer, porque va a tener sufrimiento. Miren lo que dice 1 Corintios 13, que es el pasaje del amor, donde usted puede definir lo que es el amor. 1 Corintios 13, versículo 4 al 8 voy a leer, dice, el amor es sufrido. Y así comienza. Va a definir el amor. Bueno, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Y luego dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, de alguna manera, el amor, hermanos, es una manifestación también en nuestras vidas de que tenemos al Señor, de que tenemos las gracias, las virtudes de las gracias, pero no es exento ese amor al sufrimiento. Por eso dice entonces que debemos sufrir y padecer. Otra faceta, número 10, el amor verdadero es constante en la oración, como lo he dicho, y dice el texto, constantes en la oración. Ahora, ¿por qué otra vez ahora aparece la constancia? Y recuerde que todo lo que estamos hablando arranca con una definición del amor. Por eso estas son facetas del amor verdadero que nos tiene que llevar a una constancia de oración. ¿Qué es orar? Se define facilito como hablar con Dios. Y entonces es tener una comunión con el ser que nos dio la vida, pero habla de una constancia. Y esa constancia, hermanos, es porque es una necesidad para nosotros o una perseverancia. Hermanos, si hay algo que nos cuesta a nosotros es orar. Y yo lo digo porque para mí es más fácil leer un libro, para mí es más fácil preparar un mensaje, pero orar no, porque esta carne lo menos que quiere es orar. Esta carne no quiere comunicarse con el Creador. Entonces toca obligarla, hermanos. Nuestro ser espiritual debe llevarla
a que ore. Por eso Jesús dijo algo en Lucas 18, y quiero leerlo. Lucas 18:1, Jesús dijo, también le refirió Jesús una parábola, y este es el punto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús presenta una parábola, pero dice, mire, porque discípulos, hay una necesidad de orar siempre. Y no desmayar, porque tú y yo no oramos siempre, y porque tú y yo desmayamos siempre en la oración. Y entonces mire la parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, esa fue la razón, viuda molestosa, le haré justicia. Y aquí está el punto, no sea que viniendo de continuo, es decir, esta viuda iba a asistir, iba a venir de continuo, hazme justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y aquí está la enseñanza, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Dios hace justicia. ¿A quiénes? A sus escogidos. ¿Pero qué tienen que hacer los escogidos? Clamar a él de día y de noche. Ahí está, hermanos. Dios hace justicia. Claro, ¿a quién? A sus escogidos. Pero ¿qué tienen que hacer los escogidos? Clamar a él día y noche. Entonces muchas veces la justicia no viene de parte de Dios porque falta el medio para que venga, y el medio es la oración. Que claman el día y noche, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y yo digo, bueno, ¿y cómo el Señor conecta aquí la fe con la oración? Se necesita fe para orar entonces. Y lo que el Señor también está diciendo es, muchas personas, aún en el último tiempo, iban a dejar tal vez de orar. Orar con fe. No estamos hablando de un rezo, estamos hablando de una oración humana que nace solamente de un deseo egoísta, no, estamos hablando de una oración genuina. Número 11, el amor verdadero es dadivoso. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Esto lo veíamos el domingo. Aquí se refiere más es a la hospitalidad, que es lo que sigue, pues la necesidad de los santos ya se había mencionado en el don de servicio y misericordia. Lo hemos visto en la pasada. En los versículos 6 a 8, hemos visto hace 8 días que digamos, una de las partes de los dones era el servicio y tener misericordia de los demás. Pero aquí obviamente se refiere a la hospitalidad. Pero hay una clase de amor, como lo llamamos el domingo, que es ayudar a los necesitados. Como dice 1 Juan 3, 16 al 18, el domingo lo decíamos, pero otra vez, dice, en esto hemos conocido el amor, en esto conocemos el amor. Por eso el verdadero amor es dadivoso, porque en esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahora está hablando del amor fraterno, del amor fraternal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, esto ya no es amor fraternal, y cierra contra él su corazón, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El domingo hablábamos de esto, así que no vamos a ampliar acá. Pero ese amor fraternal es cuando yo sé que hay un hermano que está en necesidad y yo, teniendo la manera de hacerlo, no lo hago. Número 12, el amor verdadero practica la hospitalidad. Dice la última parte del 13, practicando la hospitalidad. Aquí sería el alojamiento. Y obviamente Pablo habla de practicar la hospitalidad, yo no sé, en nuestros días. Bueno, la razón por la cual Pablo habla de practicar la hospitalidad, y también en primera de Pedro 4:9 dice Pedro, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, hospedados los unos a los otros. Y también en Hebreos 13:2 leemos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y también para ser un ministro, tanto en Timoteo como en Tito se le dice que el ministro debe ser hospedador. Una característica para ser ministro es que sea hospedador. Ahora, ¿cuál es la razón aquí? Porque en ese tiempo, hermanos, que Pablo estaba hablando, no era fácil encontrar un buen hospedaje.
había riesgo, hermanos, muchos peligros de que fueran atracados, robados, todo eso. Entonces, como era muy riesgoso encontrar hospedaje, entonces lo que se habla del hospedaje para que los hermanos estuvieran abiertos en cada ciudad a ver qué evangelista o qué apóstol, en este caso Pablo, iban a llegar para ellos brindar hospedaje, ser los primeros y decir: usted no tiene que ir a buscar por allá, arriesgar su vida, sino que mi casa está abierta para usted, apóstol. Mi casa está abierta para usted, pastor. Estoy hablando de apóstol de la Biblia, ¿no? Entonces, a eso se refería. Entonces, en ese tiempo, por eso se escribía de esa manera. Pero aquí nosotros tomamos el hospedaje como una manera de prestarle servicio a nuestro hermano, un buen servicio. Ahora, ¿podemos hospedar? Claro, pero hoy día hay que tener mucho cuidado. Hoy día uno solamente puede hospedar, es decir, yo hospedaría en mi casa, por decir algo, si el pastor Pablo me llama y me dice, un pastor conocido, que yo lo conozco, sé quién es, o el pastor de Medellín, cualquiera de ellos puede llamar: mira, hay una persona por ahí, ¿será que usted le puede atender lo puede recibir una noche? Ya, ¿viste? No lo conozco, pero viene recomendado por un pastor, y no me trae una carta difícil, una llamada, o escuchar su voz y ver qué él está diciendo, porque es muy difícil hoy día, hermano. Entonces la idea es esa. Ahora, obviamente, por eso cuando a mí me llaman, digo: bueno, ¿en qué parte está? Ubique una iglesia. Si usted es un verdadero cristiano, puede venir una persona y uno habla con él y uno hace ciertas preguntas y uno se da cuenta si realmente es un creyente, si realmente de dónde viene. Porque aún para ayudar a esas personas hay que tener cuidado. ¿Qué tal uno ayudando a una persona, como a mí me pasó muchas oportunidades atrás, siendo falsos? No son cristianos verdaderos, son falsos. Y ayudar a una persona extraña cuando de pronto en la iglesia local hay personas que realmente necesitan ayuda y son nuestros hermanos. Eso hay que tener cuidado. Número 13, voy con 3 más para ir terminando, aquí vamos más rápido. Número 13, el amor verdadero bendice y no maldice. Y entonces dice el versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Otra vez, porque siendo cristianos vamos a tener persecución, y aunque eso lo vamos a ver dentro de 8 días más amplio, pero bueno, aquí por lo menos bendecid a los que os persiguen. Fácilmente puede que dentro de mi iglesia nos van a perseguir. Bendecid y no maldigáis. El amor verdadero bendice, no maldice, es decir, bendice, bien dice, habla bien, no habla mal. Y prácticamente toma las palabras de Jesús en Mateo 5, 43 al 45, donde Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Ven? Ahí está la misma palabra. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Número 14, otra faceta del amor verdadero es que el amor verdadero tiene empatía. Esta palabra empatía es que se identifica con el problema del otro. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esa es la empatía. Si hay un hermano que se está gozando, pues hombre, yo no debo envidiarlo, más bien yo debo entrar en el gozo de él. Si hay un hermano que está llorando por un problema, bueno, tratar de llorar con él. La idea es meterme en su problema. Eso se llama la empatía. En 1 Corintios 12, 26, lo veíamos creo que hace 8 días, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eso lo decíamos hace 8 días. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y decíamos, en este caso, cuando hay gozo, todos los miembros se gozan, hablando del cuerpo. Cuando hay dolor, todos los miembros se duelen, hablando del cuerpo. Y de la misma manera pasa con el cuerpo de Cristo. Y por último, hermano, la última faceta de esta noche es que, la número 15, el amor verdadero practica la unidad o la armonía. Y el amor verdadero practica la unidad o lo que se llama la armonía. Versículo 16 dice: unánimes entre vosotros. Y otra vez la iglesia debe estar unida. ¿Y cómo vamos a estar unidos? No altivos, en esta parte no tan altos, y ya le habíamos dicho, no se crean tan altos.
sino asociándoos con los humildes. Una manera de no ser tan alto, no creerme tan alto, es estar con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, es otra manera de no ser tan altos, no ser sabio en mi propia opinión. Es decir, y esto nos cuesta pensar que yo tengo siempre la razón. Porque a veces pasa eso, no, yo tengo la razón y lo que yo digo eso es, y el pastor se equivocó, el hermano se equivocó, lo que yo pienso eso es. No, no, hermanos. Puede ser que yo esté equivocado y el otro tenga la razón. Por eso es bueno aquí ser humildes, bajarnos un poco y escuchar a los demás a ver dónde se tiene la razón. Y vuelvo a Filipenses 2, pero ahora versículos 1 hasta el 4 para que leamos y ya terminamos acá. Donde nos dice así: para este amor verdadero, que el verdadero amor practica la unidad o es armonioso. Recuerden que Jesús oró por la unidad de la iglesia, Juan 17. Dice Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿la hay? La pregunta. Si algún consuelo de amor, ¿lo hay? Si alguna comunión del Espíritu, ¿hay comunión del Espíritu en nosotros? Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, esto lo tenemos de Dios. Entonces dice Pablo, verso 2, entonces completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y obviamente acá, creo que Pablo está tocando a dos mujeres acá que tenían problema en Filipos. Entre ellas estaban chocando. Y Pablo tiene que hablar de esas dos mujeres acá. Y dice, bueno, deben completar mi gozo. Esto es sentir lo mismo. Esto es teniendo el mismo amor, siendo unánime, sintiendo una misma cosa. Se espera que la iglesia camine en unidad doctrinal en este caso, y en unidad de una vida práctica. Todos conociendo el mismo tema, la misma doctrina, pero todos caminando en la misma unión de práctica. Por eso, hermanos, nosotros acá somos bautistas reformados, tenemos nuestra confesión de fe y creemos lo mismo. No puede ser bautista reformado si no cree en la confesión de fe. Y ya este domingo voy a dar la membresía a unos hermanos y yo le decía a mi esposa eso, porque tanto en Tuluá como acá en Cali se me han colado personas a darle la membresía que no han tenido la misma fe, o por lo menos no han creído la misma fe reformada, y ya hay problemas por eso. Entonces hay que tener cuidado y tenemos que caminar en unidad, en armonía, y sobre todo acá en lo que creemos. Y nosotros creemos, hermano, en la confesión de fe. Es decir, la confesión de fe, creemos en la sola Escritura, pero nuestra confesión de fe está avalada por la sola Escritura. Es muy importante esa parte. Luego dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y vuelve al punto que tocamos ahora, es la única manera para vivir una vida práctica de unidad y en armonía, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y por eso en la iglesia, hermanos, se maneja ese concepto de unidad. En la iglesia nadie va a trabajar para sí, sino para un conjunto de hermanos. La iglesia camina en unidad cuando vamos por un solo rumbo, como dice la Biblia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un mismo amor, una sola enseñanza. Qué triste sería que unos vayan por un lado y otros quieran ir por el otro. Eso va a traer desunión. La unidad, hermano, está, y parte de la unidad en cuanto a la doctrina. Muy importante eso. Entonces el verdadero amor practica la unidad y practica la armonía, porque el verdadero amor es el amor que viene de Dios y que ha sido dado a su pueblo, a los creyentes, y por ende los creyentes lo manifiestan a los demás hermanos, como lo hemos visto. Ok, entonces vimos esas 15 facetas esta noche. Dentro de 8 días vamos a ver ese amor, pero ahora hacia los impíos, hacia los inconversos. Vamos a orar.